Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Qué bueno que es de nuevo domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los bautizados. Es el día en que celebramos la liturgia más linda de la Iglesia, la Eucaristía dominical, aquella en la que expresamos al Señor resucitado que se nos da como pan de vida en la Eucaristía. Pero hablando de liturgia, qué bueno continuar con nuestras catequesis para vivir el año de la palabra. ¿Qué tendrá que ver liturgia con la palabra de Dios? ¿Acaso los libros litúrgicos han sido inventados sin tener en cuenta la palabra de Dios? ¿Acaso la estructura litúrgica de la Eucaristía y de las celebraciones sacramentales tienen algo de palabra de Dios? ¿Qué papel tiene la palabra de Dios en la liturgia de la Iglesia? ¿Qué relación hay entre celebrar la fe y expresar verbalmente la fe con la palabra de Dios? Hoy nuestro catequista será Juan Pablo Agudelo, quien es catequista de confirmación, proclamador de la palabra, hace parte de nuestros misioneros de la parroquia y también al grupo Emaús, y hoy nos va a explicar un poco la relación entre liturgia y palabra de Dios. Disfruta la catequesis, compártela con otros, dale clic a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestro canal. Y acuérdate, todos estamos llamados a ser misioneros de la palabra de Dios. Muy buenos días. Nuestra catequesis dominical nos permitirá ahondar más en un tema de importancia para nuestra vida de fe y continuar con el proceso de formación como misioneros de la palabra. Hoy hablaremos de la liturgia y palabra de Dios. Pero cuando hablamos de liturgia, ¿qué queremos decir? La palabra liturgia proviene de un vocablo griego que significa servicio público. Es el orden y la forma en la que deben celebrarse todos los acontecimientos de la vida de la Iglesia que hace lo que Dios mandó que se haga. Tiene un sentido real, profético, con una gran carga bíblica que manifiesta la comunión de la Iglesia. Es obra del pueblo, obra pública dedicada a Dios. En otras palabras, diríamos que la liturgia es el culto espiritual o servicio sagrado a Dios de cada uno de nosotros que formamos su pueblo. El concepto de liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, su acción sacerdotal continuada en y por la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Es la historia de la salvación actualizada a través de signos eficaces que son los sacramentos y la santificación del culto, por medio del cual el Señor actualiza su obra salvífica, dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hombres la salvación aquí y ahora. ¿Cómo vemos la palabra de Dios en la liturgia de los sacramentos? En primer lugar, recordemos que los sacramentos son instituidos por Cristo para nuestra salvación. En ellos se derrama la gracia de Dios para nosotros. Si queremos conocer el origen de los sacramentos, entonces debemos remitirnos a la palabra de Dios. En ella están contenidos los elementos materiales, signos visibles y las palabras que dan fundamento a cada sacramento. En la historia de la salvación sobresalen elementos de la presencia de Dios para su pueblo, es decir, signos sacramentales como el agua, el fuego, la luz, la unción, el pan, el vino, el soplo, la vestidura, la cruz y la imposición de manos, entre otros. Y son estos elementos los que encontramos en cada uno de los sacramentos de la Iglesia. En la palabra de Dios están las palabras constitutivas de cada sacramento. En ella está el mandato de bautizar que da nuestro Señor a los apóstoles, las palabras que instituyen la Eucaristía en la última cena, la forma en que los apóstoles imponían las manos para que el Espíritu Santo confirmara la fe de los bautizados,
las palabras de nuestro Señor sobre la unión amorosa del hombre y la mujer, aludiendo al relato de la creación. Los gestos de Jesús para con los pecadores y los enfermos. Su mandato de perdonar pecados y la autoridad que le da para ello a la Iglesia. La recomendación apostólica de ungir a los enfermos para perdonarles pecados y curarlos. El envío sacerdotal de Jesús a sus apóstoles para hacer el ministerio en memoria suya. Y el envío y consagración de nuevos obispos, presbíteros y diáconos relatados en los Hechos de los Apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento. Es así como vemos que lo que hace y se dice en la liturgia de los sacramentos está sustentado y fundamentado en la misma palabra de Dios. Además, los textos usados para la liturgia, como los rituales, el misal, los leccionarios, los graduales para el canto litúrgico, entre otros, son todos basados en palabras bíblicas. Vemos como las oraciones, ritos, cantos, lecturas, fórmulas que se usan en la liturgia de cada sacramento, en especial en la Eucaristía y en la liturgia de las horas, son todas elaboradas a partir de lo que la misma palabra de Dios nos ha entregado. Nos dice la Verbum Domini. En la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo con la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal. Y también lo expresa la Sacrosanctum Concilium. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. El centro de la vida cristiana es la celebración de la Eucaristía. La celebración de la Santa Misa en la Iglesia está compuesta por dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la próxima catequesis veremos cómo la palabra de Dios es uno de los alimentos esenciales que se sirve en la Eucaristía y cómo se desarrolla dentro de la misma celebración litúrgica. La palabra leída y proclamada en la liturgia es uno de los modos de la presencia del Señor junto a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Para finalizar, hagamos unas cortas reflexiones. Primero, ¿qué tan importante es para ti escuchar y meditar la palabra cuando participas en una celebración litúrgica? Segundo, ¿eres consciente de que la palabra leída y proclamada en la liturgia es uno de los modos de la presencia del Señor junto a su Iglesia? Por último, ¿cómo puedes nutrir tu fe cuando participas en una celebración litúrgica? Feliz y bendecido domingo. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos.